El primer culto de esta iglesia se celebró el 13 de agosto del año 1977 en una casa de familia. Habíamos un grupo, más o menos unas 40, 50 personas en la mañana, luego un grupito más reducido. Participamos de nuestra primera Santa Cena debajo de una mata de parra. No fue simbólico, eso era lo que había en el patio. De manera, hermanos, que dentro de 10 días nuestra congregación estará cumpliendo 36 años de existencia. Y una de las cosas que por la gracia, la misericordia de nuestro Dios ha caracterizado la vida y ministerio de esta iglesia local durante todos esos años es la centralidad de las Escrituras como la única norma infalible, autoritativa de fe y de práctica. Hay muchas cosas en las que nosotros hemos ido adquiriendo más luz con el paso del tiempo. Esta iglesia no siempre fue como es ahora, pero nosotros podemos decir con una limpia conciencia que ese compromiso con la palabra de Dios ha sido una constante desde el inicio de nuestra iglesia hasta hoy. Sin embargo, hermanos, no podemos dar por sentado de que eso siempre será así. Muchas iglesias que comenzaron bien su carrera terminaron apartándose de la fe, porque en algún punto de su historia comenzaron a poner en duda la inspiración divina de las Escrituras, o simplemente comenzaron a cuestionar si la Biblia era relevante para el hombre del siglo XX, del siglo XXI, si la Biblia era suficiente para ministrarle al hombre de esta generación con todo lo compleja que se ha vuelto la vida en esta época. Y terminaron abrazando una filosofía ministerial donde lo único que importa son los resultados visibles y no lo que la Biblia dice. Da resultado, atrae gente, entonces tiene que estar bien. Y hermanos, el impacto que ese pragmatismo ha tenido en el cristianismo contemporáneo es más que evidente. En ningún otro periodo de la historia de la iglesia, los cristianos han contado con tantos recursos como ahora. Tú puedes escuchar por internet al predicador que tú quieras, puedes participar de conferencias que se están llevando a cabo en otro lugar del planeta, puedes tener la Biblia en tu iPad, en tu iPhone, en tu Android, en lo que tú tengas. Ya va a llegar un momento en que no vamos a decir abran sus Biblias, vamos a tener que decir enciendan sus Biblias. Sin embargo, hermanos, es extraño que los frutos y la fortaleza espiritual de muchos que profesan la fe no parece estar a la par con todos esos recursos. Hay algo que parece que no está funcionando. Es por eso, mis hermanos, que nosotros volver una y otra vez a revisar ese fundamento de la centralidad de las Escrituras, asegurarnos de que la Biblia continúa ocupando un lugar central, un lugar preeminente en la vida y ministerio de nuestra iglesia. Pero ahora escuchen, porque continúa ocupando un lugar central en la vida de cada uno de sus miembros. De nada sirve tener una declaración doctrinal teológicamente correcta si no manifestamos en la práctica una plena confianza de que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, yo me temo que nosotros hemos oído tanto ese título que podemos perder de vista lo que eso implica. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Sabes lo que eso significa, mi amado hermano, mi amada hermana? Esto es algo bien profundo lo que yo voy a decir ahora. Lo que eso significa es que la Biblia es la palabra de Dios. No es palabra de hombres, es palabra de Dios, infalible, inerrante, todo suficiente. Y eso es lo que yo pretendo hacer, demostrar en esta mañana
considerando con ustedes lo que Dios mismo dice en su palabra en el Salmo que cantamos al principio, el Salmo 19. Yo les pido por favor que vayan conmigo al Salmo 19. Este es uno de los salmos más conocidos, más citados de las Escrituras, y su enseñanza esencial es que Dios se ha revelado al hombre a través de su creación, versículos 1 al 6, y a través de su palabra escrita, versículos 7 al 11. De manera que la naturaleza creada y las sagradas Escrituras pueden ser comparadas a una obra maestra en 2 tomos, por medio de los cuales Dios se revela al hombre. Y tanto en un caso como en el otro, nosotros podemos ver impresa la marca de perfección del Dios Todopoderoso. Entonces comencemos viendo en primer lugar la revelación de Dios en la creación, versículos 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculos para el sol y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Yo no sé cuántos de ustedes llegaron a leer cuando eran jóvenes la famosa novela de Daniel Defoe titulada Robinson Crusoe. Yo sé que muchos vieron la película El Náufrago de Tom Hanks, pero esa película no tiene casi nada que ver con el libro de Daniel Defoe, quien era creyente. Mientras que la película de Tom Hanks no tiene nada que ver con el Señor. Ahí vemos a un hombre sobreviviendo él solo por su propia fuerza. El libro de Robinson Crusoe trata de la ayuda de Dios a ese hombre náufrago. Pero el punto es que en la historia de Robinson Crusoe se narra, ¿verdad?, la historia de un náufrago, su supervivencia en una isla aparentemente inhabitada. Por mucho tiempo, Robinson asume que él está solo en la isla, hasta que un día descubre las huellas de un pie perfectamente marcadas sobre la arena, y por supuesto que no eran suyas. Escuchen lo que dice la novela. Me detuve estupefacto, como abatido por un rayo, como si hubiese visto un fantasma. Escuché y miré a mi alrededor, pero no percibí nada. Subí a un montículo para poder observar. Recorrí con la vista toda la playa, a lo largo y a lo ancho, pero no hallé nada más. Volví para confirmar que todo esto no fuera producto de mi imaginación, pero no era así. Allí estaba muy clara la huella de un pie, con sus dedos, su talón y todas sus partes. Después de darle 1000 vueltas a la cabeza, como un hombre completamente confundido y fuera de sí, regresé a mi fortificación sin sentir la tierra bajo mis pies, aterrado hasta mis límites, mirando hacia atrás cada 2 o 3 pasos, imaginando que cada árbol o cada bulto en la distancia podía ser un hombre. Hasta ese momento Robinson Crusoe no se había topado con ninguna otra evidencia que le llevara a pensar que había otro ser humano en la isla, pero increíblemente la huella de ese pie, una huella de un pie, hermanos, era suficiente para darse cuenta de que él no estaba solo. Y lo que el salmista nos dice en esta primera estrofa del Salmo 19 es que este universo está repleto de huellas que señalan la presencia de un creador inteligente y todopoderoso. Y aunque esa revelación no nos enseña todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, lo que revela es suficiente para saber que Él está allí y que Él es un Dios lleno de poder, lleno de sabiduría. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay que ser un experto en astronomía ni contar con potentes telescopios para entender el mensaje que los cielos proclaman. A simple vista, todas las maravillas del universo, toda la complejidad de esta creación nos dan a conocer la gloria del Creador.
El hecho de que muchos no puedan verlo no les resta a esa gloria ni el más mínimo resplandor. Yo creo que fue C.S. Lewis el que dijo que si todos los hombres fueran ciegos, la luz seguiría estando allí, aunque nadie la viera. El mensaje de los cielos, dice el salmista, es lo suficientemente claro, es lo suficientemente elocuente como para que todos puedan entenderlo. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, que Dios está airado con el hombre, porque el hombre ha detenido con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? Escuchen esta versión de las Escrituras, que no es la Reina Valera. Dice: ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se le ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. No tienen excusa. La creación habla lo suficientemente claro. Uno de los ateos más militantes y más fanáticos de esta generación en contra de la fe cristiana es Richard Dawkins. Y él dice en uno de sus libros que él está cansado de escuchar a los creyentes argumentar a favor de la existencia de Dios, tomando como punto de partida la belleza de la creación. Dice: estoy cansado. Dice Dawkins: los últimos cuartetos de Beethoven son sublimes, lo mismo que los sonetos de Shakespeare, pero son sublimes si Dios está allí, y son sublimes aunque Él no esté allí. Ellos no prueban la existencia de Dios, dice Dawkins, ellos prueban la existencia de Beethoven y la existencia de Shakespeare. Interesante argumento. Escuchamos la música y llegamos a la conclusión de que el compositor tiene que haber existido. Leemos los sonetos y concluimos que el poeta tiene que haber existido. Pero miramos al músico y miramos al escritor y llegamos a la conclusión de que su propia existencia y su genio se produjeron accidentalmente. Ellos son los creadores de sus obras, pero nadie los creó a ellos, según Dawkins. No, mis hermanos, tanto la música de Beethoven como los sonetos de Shakespeare no solo prueban contundentemente que los dos existieron y que eran dos artistas geniales, sino también que existe un creador infinitamente sabio, infinitamente poderoso, a quien Beethoven y Shakespeare le deben la existencia. La creación es una revelación clara y contundente que testifica de la existencia de aquel que la creó. Pero David nos dice también que esa revelación es incesante. Versículo 2. Un día emite palabra, otro día, una noche a otra noche declara sabiduría, como si fuera una carrera de relevos. El día le pasa el batón a la noche, luego la noche se lo pasa al día, de manera que el mensaje es proclamado sin cesar y en un tono lo suficientemente alto como para que todos escuchen. Un poema infantil que hemos citado otras veces de este púlpito lo dice de una forma muy sencilla: Dios hizo los cielos con voces muy claras y te dio los ojos para que escucharas. Dios nos está diciendo algo en su creación acerca de sí mismo. Y lo está diciendo constantemente a todos los hombres en todo lugar. Versículo 3. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. El salmista nos está planteando una paradoja aquí. Los cielos no pronuncian palabra alguna, pero hablan. No podemos escucharlos como ustedes están escuchando mi voz en esta mañana, y sin embargo no hay un solo lugar en todo el planeta, por remoto que sea, a donde no llegue el mensaje de los cielos. Queridos hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, la creación está allí para decirnos algo, no de sí misma, sino de su creador.
en una forma maravillosa nos muestra aquellos atributos de nuestro Dios que lo hacen un ser glorioso más allá de lo que nuestras mentes pueden concebir, más allá de lo que nuestras palabras pueden expresar. Y basta con contemplar la creación sin prejuicios, porque no hay un ciego más ciego que ¿cuál? El que no quiere ver. Basta observar la creación sin prejuicios y nos sobrecoge un sentido de asombro por la magnificencia, el poder y la creatividad artística del que la hizo. Mis hermanos, nuestro Dios es un artista. Es un artista. Él es el prototipo del artista. Él es el artista original. Él ha puesto allí ese lienzo maravilloso para que tengamos 1001 recordatorios de su poder, de su bondad, de su sabiduría y aún hasta de su gozo y de su felicidad. Vean el versículo 5. Dice: en ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. David está comparando el sol aquí con un hombre vigoroso que se levanta descansado en la mañana, ansioso de correr su carrera. ¿Recuerdan ustedes a Eric Liddell en Carro de Fuego, lo que vieron la película? Como él decía: yo siento cuando corro la sonrisa de Dios, porque Él me hizo rápido y le gusta verme correr. Es una figura muy hermosa, hermanos, que nos habla de poder, de energía y de gozo. Nuestro Dios no es ese ser malhumorado que algunos imaginan sentado en su trono en los cielos buscando la manera de desgraciarle la vida a todo aquel que dé la impresión de estar disfrutando más de la cuenta. No, ese no es el Dios de la Biblia. David nos dice en el Salmo 16 que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, y nadie podría experimentar una sensación como esa al lado de un Dios carente de gozo y de alegría. De manera que ese primer tomo, el de la creación, nos dice muchas cosas acerca de nuestro Dios. Y lo dice en una forma extraordinariamente sorprendente. Yo creo, hermano, que nosotros deberíamos ponerle más caso al tomo de la creación, el tomo 1. Hace unos años yo estaba caminando por el Botánico y de repente veo en el cielo la luna. Era de tarde todavía, pero ella estaba suspendida en el espacio. Era, creo, un atardecer de esos de noviembre que son preciosos. Y yo pensé en ese momento: aquí deben haber 3 tipos de personas caminando por el Botánico ahora mismo. Tienen que haber personas seguro que están tan ocupadas con las cosas importantes de la vida que ellos ni siquiera han reparado que la luna está ahí. Ellos no la han visto. Ellos están haciendo negocios por el celular. ¿Han visto ustedes así? Gente caminando con el celular haciendo negocio. No pueden parar de producir dinero. Son máquinas de producir dinero. Pero puede ser que haya alguien romántico ahora mismo en el Botánico que está llamando a la novia o a la esposa diciéndole: mi amor, saca la cabeza, tú viste cómo está la luna, está preciosa, y desde que la vi no he dejado de pensar en ti. Pero yo pensé, también puede ser que haya algunos como yo, y no es que yo no sea romántico, pero yo lo que pensé en ese momento fue: wow, esa bola la suspendió en el espacio mi Padre Celestial. El Padre que me ama, que me cuida, que yo soy para Él como la niña de sus ojos. La luna me fue de mucha edificación ese día y motivo de alabanza a nuestro Dios. Pero ¿saben qué, mis hermanos?
Si la creación, ese primer tomo de Dios es sorprendente, el segundo tomo es más sorprendente y más completo que el primero. A pesar de toda su complejidad y hermosura, el universo creado no nos enseña todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios. Y es por eso que Dios se reveló en un libro. En un libro que también está repleto de las huellas digitales de Dios. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de esto cuando oyeron a los hermanos cantar o cuando han leído el Salmo 19. Pero el Salmo 19 comienza diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, la ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel, los mandamientos de Jehová son rectos, el precepto de Jehová es puro, el temor de Jehová es limpio, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿De quién es el libro? De Jehová. Es evidente el énfasis del salmista. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y ese mismo Dios se reveló en un libro, la Biblia. Mis hermanos, el mismo Dios que revela su gloria en los cielos es el mismo que inspiró las Escrituras para revelar allí su gloria en una forma más contundente. Jehová Dios es el último responsable de todo lo que fue escrito en este libro. Es por eso que este libro es perfecto, dice David. La ley de Jehová es perfecta, es completa, es exhaustiva, es suficiente. La idea que esa palabra comunica es que cubre todos los aspectos de un asunto. Mis hermanos, en la palabra de Dios no hay redundancia, en la palabra de Dios no hay omisión. ¿Han visto ustedes personas que dicen: wow, si Dios por lo menos hubiera hablado más claro acerca de este tema o acerca de aquel otro tema? No, Dios dijo todo lo que tenía que decir. A la Biblia no le falta nada, a la Biblia no le sobra nada. Ella abarca todo lo que necesitamos para conocer a Dios, todo lo que necesitamos para vivir para su gloria. ¿Y cuál es el efecto de esa palabra perfecta en nosotros? Convierte el alma, nos reanima, nos restaura, nos transforma. La palabra de Dios es el único libro que existe en el mundo, mis hermanos, que puede restaurar al hombre pecador para que se vuelva de sus pecados a Dios. No simplemente para adecentarlo en su apariencia externa, sino para transformar su alma, su ser interior, su verdadero yo. Solo la Biblia puede hacer eso. Recuerdo haber leído de un inglés muy sofisticado que llegó a una costa de un lugar que había sido un lugar salvaje, pero habían llegado unos misioneros y habían predicado la palabra y mucha gente se había convertido. Y cuando este inglés sofisticado llega, encuentra a uno de estos indígenas leyendo la Biblia. Y dice: ¿cómo se ve que aquí todavía están atrasados? Ya en Inglaterra nadie lee ese libro. Ya nosotros estamos más adelantados. Y el salvaje le dice: mire, alégrese que yo estoy leyendo este libro, porque si no, hace rato que me lo hubiera comido. La Biblia transforma. La Biblia transforma, porque es la palabra viva de Dios. Alguien lo parafraseó de esta manera: la Escritura es tan poderosa y abarcadora que puede convertir o transformar a la persona completa, cambiar a alguien para que llegue a ser la persona que Dios quiere que sea. Solo la Biblia puede hacer eso. Y mis hermanos, eso no es algo que ocurre únicamente en el momento de la conversión. Es por medio de la palabra de Dios que nosotros somos traídos de la muerte a la vida, pero es por medio de esa misma palabra de Dios que Él alimenta, fortalece, nos lleva a crecer en esta nueva vida. En segundo lugar, David nos dice en ese mismo versículo 7 que la palabra de Dios es un testimonio fiel, digno de confianza. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Nosotros podemos construir un edificio seguro sobre ese fundamento, sobre ese testimonio, porque es un fundamento estable, es un fundamento inamovible.
Y esto es algo que no podemos decir de ninguna opinión humana. Cuando Albert Einstein tenía 36 años de edad, publicó su teoría general de la relatividad. Y en ese momento Einstein echó por tierra algunos de los postulados de Newton que hasta ese momento nadie se había atrevido a poner en duda. Lo que Isaac Newton decía era casi palabra de Dios, hasta que llegó Einstein. Pero ¿saben qué, hermanos? Ahora resulta que hay un jovencito de 15 años de edad, Jacob Bennett, que se calcula que tiene un coeficiente intelectual superior al de Einstein. A los 12 años escribió una teoría de astrofísica y es probable que ese muchachito gane el premio Nobel. Y él dice que él puede probar que Einstein se equivocó. Así que Einstein probó que Newton se equivocó. Ahora resulta que un muchachito de 15 años está dispuesto a probar que Einstein se equivocó. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Eso nunca sucederá con la palabra de Dios. Nunca. Lo que Él reveló hace 4000 años sigue siendo verdad y seguirá siendo verdad dentro de millones y millones de años, porque Él conoce todas las cosas que han sido, Él conoce todas las cosas que son y Él conoce todas las cosas que serán. Nuestro Dios no se equivoca. ¿Y cuál es el efecto que ese testimonio seguro produce en nosotros? Que hace sabio al sencillo. Al sencillo, ese individuo crédulo y sin discernimiento. De hecho, la palabra hebrea que se traduce como sencillo significa una puerta abierta. Es una persona que tiene la puerta abierta para cualquier teoría, para cualquier opinión humana, con tal que salga en televisión y lo diga un científico, él lo cree. Es un crédulo, es un simple. Recuerden lo que le dijo alguien a una persona que se jactaba de ser abierto de mente. Ten cuidado con ser abierto de mente, se te puede caer el cerebro. Hay personas que son así, ellos están abiertos a todo lo que venga. Dice la Biblia, la palabra de Dios puede tomar a un hombre así y volverlo sabio. Puede tomar un hombre así, convertirlo en alguien que no solo posee la información correcta, sino que sabe usar esa información para vivir una vida piadosa delante de Dios y de los hombres. La palabra de Dios nos hace competentes para enfrentar con prudencia y sabiduría los embates de la vida. Dice el salmista en el Salmo 119, me has hecho más sabios que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. En tercer lugar, David nos dice que los mandamientos de Jehová son rectos. Son rectos, hermanos, porque fueron establecidos por una autoridad legítima, la autoridad de Dios. Y porque todo lo que demanda de nosotros es conforme a la justicia y a la rectitud. Muchas personas se sienten perdidas por falta de dirección y propósito. La Biblia es el GPS de Dios. La Biblia es el GPS de Dios. ¿Y cuál será el resultado que cosecharemos al seguir las indicaciones de ese GPS? Que nuestro corazón se alegrará, dice David. Por cuanto nos guía por un camino recto y seguro, el resultado de apegarnos a la palabra de Dios es nuestra propia felicidad, nuestro gozo, una vida plena y bienaventurada. Ahora, cuando estuve en Ecuador, tuve la oportunidad de hablarle a dos grupos diferentes. E hice este ejercicio que he hecho aquí en la iglesia en ocasiones. Le he dicho a las personas, díganme rápidamente las palabras que vienen a vuestras mentes cuando ustedes escuchan santidad. ¿Qué es lo primero en lo que ustedes piensan cuando escuchan la palabra santidad? Y todo el mundo comenzó a decir obediencia, pureza, mandamiento, etcétera, etcétera, amor inclusive.
pero siempre ha resultado igual. Nunca nadie dice alegría. Cuando tú piensas en la palabra santidad, en el concepto santidad, ¿te viene a la mente la palabra gozo, alegría? Los mandamientos de Jehová son rectos y por eso alegran el corazón. Muchos asocian la rectitud con el aburrimiento, con una vida insípida, poco emocionante. Pero ¿saben qué, mis hermanos, amigos que están aquí en esta mañana? Esa es otra de las mentiras del enemigo de nuestras almas, para entretener a los hombres lejos de Dios hasta llevarlos a compartir con Él una vida de miseria sin fin en el infierno. No, mi amigo, la vida plena y dichosa no se encuentra en el pecado. Los mandamientos de Jehová son rectos y precisamente por eso alegran el corazón. Alguien lo ilustra de esta manera. Imagínate que estás en un país devastado por la guerra y que debes cruzar un campo minado. Si un soldado local supiera exactamente dónde está enterrada cada mina y te ofreciera guiarte por el campo, ¿acaso protestarías diciendo: yo no quiero que me digas qué hacer, yo quiero libertad para decidir por mí mismo? ¿Eso sería lo que tú le dirías? Dice el autor de este libro: yo no sé lo que harías tú, pero yo me mantendría lo más cerca posible de ese soldado. Estoy seguro de que no me desviaría del camino. Las instrucciones de esa persona no me impondrían límites, sino que salvarían mi vida. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es ese soldado que el Señor ha colocado a nuestro lado para llevarnos seguro a través del campo minado de este mundo caído, lleno de pecado. Este es un mundo peligroso. En cuarto lugar, dice David que el precepto de Jehová es puro. En otras palabras, radiante, claro, iluminador, y precisamente por eso alumbra los ojos. La palabra de Dios provee luz, la palabra de Dios provee entendimiento sobre los aspectos más importantes de la vida. A veces uno está predicando la palabra y las personas quieren excusarse diciendo: es que la Biblia es un libro muy complicado. Otros dicen: Jesús hablaba en parábolas, como diciendo: eso no hay quien lo entienda. No, Dios habló bastante claro. En la Biblia hay océanos donde se puede ahogar un experto. Eso es verdad. El mismo Pedro dice que Pablo escribió algunas cosas que eran difíciles de entender. Pero mis hermanos, lo que nosotros necesitamos saber para conocer a Dios, para conocer nuestra condición, para venir a Cristo, para vivir una vida que agrade a Dios, eso está más claro que el agua en la Biblia. Por eso es que Mark Twain, en su ironía característica, decía: a la mayoría de las personas le preocupan los pasajes de las Escrituras que no comprenden. A mí lo que me preocupa son los que yo entiendo. No, la Biblia es clara en lo que tiene que ser clara. No hay nada complicado en saber que tú eres un pecador. No hay nada complicado en saber que algún día te presentarás delante del tribunal de Dios. No hay nada complicado para saber que Jesucristo se hizo hombre y murió en una cruz para pagar por nuestros pecados. No hay nada complicado en saber que solamente por confiar en Cristo podemos ser salvos. Eso no es complicado. Pero eso hiere el orgullo humano. Y ese es el problema. En quinto lugar, David dice que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y esta palabra temor, que se usa aquí como sinónimo de las Escrituras, nos habla de ese sentido de reverencia que debemos tener por la grandeza de Dios. Es un temor que no nos mueve a huir de Él, sino más bien a adorarle y reverenciarle. Y solo la Escritura produce ese tipo de temor que puede llevarnos a la verdadera adoración. Porque es un temor limpio, dice David, es decir, carente de impureza, de corrupción, de imperfección. No hay defecto en la palabra de Dios. Y precisamente por eso, ¿qué dice el versículo 9? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Solo se puede cambiar o modificar lo que es imperfecto, ¿verdad que sí? Si algo es perfecto desde el principio, ¿permanece para siempre?
no necesita enmiendas. Dios no tiene que llamar a un grupo de consultores para revisar lo que Él inspiró en su palabra, porque desde que Él habló lo que dijo fue perfecto. Permanece para siempre, el cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, mis palabras nunca pasarán. Sus verdades son relevantes para toda generación, son relevantes para toda cultura, porque el Dios que la inspiró es eterno, omnisciente e inmutable. Finalmente dice David que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra juicio ahí no se refiere al castigo de Dios, se refiere al buen juicio de Dios. ¿Han escuchado esa frase cuando dicen fulano tiene buen juicio? Es que piensa con sabiduría. Bueno, lo que David está diciendo aquí es que lo que Dios opina con respecto a todas las cosas siempre es conforme a la verdad, siempre es conforme a la justicia. Lo que Dios dice del hombre es lo que el hombre es. Lo que Dios dice acerca de este mundo es lo que este mundo es. Lo que Dios dice acerca del matrimonio es lo que el matrimonio es. Es un hombre y una mujer. Cualquier otra cosa es una aberración en la presencia de Dios. Lo que Dios dice acerca de cómo podemos ser salvos es así y no de otra manera. Como Dios dice que debemos vivir, así debe ser y no de otro modo. De manera que sin la palabra de Dios no podríamos descubrir la verdad de las cosas que realmente importan. De dónde venimos, qué hacemos aquí, qué nos espera después de la muerte, cómo podemos conocer a Dios, cómo podemos ser reconciliados y aceptados por Él. Mis hermanos, todo queda en tinieblas cuando nosotros echamos a un lado la palabra de Dios. No les voy a mentir, hermano, yo me siento frustrado porque yo no estoy seguro de que yo estoy haciendo un buen trabajo en esta mañana, se lo confieso, para demostrar que este libro es increíble. Que tener este libro en nuestras manos, hermanos, es la joya más preciosa que un ser humano puede tener. Este libro es increíble. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, tenía casi 18 años, providencialmente unos meses antes de haber tenido por primera vez contacto con un cristiano y contacto con la palabra de Dios. Yo había leído una versión resumida del origen de las especies de Charles Darwin. Así que yo era un evolucionista muy bien informado. Yo recuerdo cuando yo comencé a leer la Biblia, qué descubrimiento, qué descubrimiento. Y hermanos, sin haber leído absolutamente nada de apologética, sin haber leído a ninguna persona que tratara de demostrarme que la evolución es una teoría fallida, yo simplemente leyendo la Biblia llegué a la convicción de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque Dios me convenció por su palabra. Su palabra es viva y eficaz. Hay personas que dicen, nosotros tenemos que defender la Biblia. No, no defiendan la Biblia. ¿Y quién te ha dicho a ti que nosotros tenemos que defender la Biblia? Nosotros no tenemos que defender la Biblia. Eso sería como tratar de defender a un león. ¡Ábrele la jaula! Él se defiende solo. La Biblia es la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer es proclamar la palabra de Dios. Ella se defiende sola. Por eso dice David en el versículo 10 que la palabra de Dios es más valiosa que mucho oro afinado y más dulce que la miel y la que destila del panal. Dice, la Biblia es mejor. La Biblia es mejor. La palabra de Dios es infinitamente más valiosa. La palabra de Dios es infinitamente más preciosa que todas nuestras posesiones juntas. Hay más sabiduría allí que en cualquier teoría o filosofía que el mundo pueda ofrecer. Es la palabra de Dios.
es suficiente para llenar hasta la saciedad cada una de nuestras necesidades. Es por eso que la obediencia a la palabra trae consigo una gran recompensa. Vean el versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Mis hermanos, lo que ese texto está diciendo no es que Dios galardona a los que le obedecen. La Biblia habla de eso en otras partes, pero no aquí. Lo que ese texto está diciendo es que la obediencia misma es el galardón. En guardarlos hay grande galardón, porque no guardarlos, vivir en pecado, solo trae desgracia y destrucción. Pero la palabra de Dios nos traza el camino que nos permitirá tener una vida bienaventurada y útil de este lado de la eternidad, mientras nos conduce con seguridad hasta la casa de nuestro Padre. Nosotros tenemos en nuestras manos un tesoro, pero no es un tesoro para ser contemplado como el que va a un museo. No, la Biblia es un libro, hermanos, y los libros son para leerlos. No es para que usted se lo ponga aquí, no, es para leerlo. Esto entra por los ojos. Ese es el instrumento de gracia por medio del cual Dios nos habla para pastorearnos, corregirnos, consolarnos, reavivarnos. Mi hermano, ¿qué tanto te estás empapando de la palabra de Dios? Y yo no estoy hablando aquí del deber de leer la Biblia. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que tenemos algo tan grandioso en las manos. Algo que debemos comerlo y disfrutarlo. No es que si no lees la Biblia te va a caer un rayo por desobediente. No es de eso que yo estoy hablando. Es que esta es la palabra de Jehová, la ley de Jehová, el mandamiento de Jehová, los testimonios de Jehová, del Dios que nos ama. ¿Qué tanto te domina esa palabra en tu proceso de pensamiento? ¿Qué tanto aprecias las escrituras por encima de cualquier teoría humana? Mis hermanos, es triste, pero cada vez es mayor el número de personas en las iglesias que profesan ser cristianas, pero que al mismo tiempo están más dispuestas a creer en cualquier teoría psicológica para la crianza de los hijos, para la vida matrimonial, para lidiar con los problemas emocionales, antes de creer en la infalible y todo suficiente palabra de Dios. Eso es triste, hermanos. La Biblia es suficiente para lo que ella fue escrita. La Biblia no es suficiente para enseñar matemática, ni biología, ni para enseñarle a un médico cómo curar a los enfermos. Yo no estoy hablando de eso. La Biblia se escribió para que nosotros pudiéramos conocer a Dios en Cristo y vivir para su gloria, y para eso es suficiente. Los cielos proclaman la gloria de Dios, pero es la Biblia la que anuncia y ofrece su gran salvación comprada con la sangre de su precioso Hijo. Ese es el gran tema de la Biblia. La Biblia no es un manual de moral y cívica. La Biblia no es un libro para enseñarnos cómo vivir una vida decente y ordenada en este mundo pecador. No, mis hermanos, la Biblia es acerca de Jesús. ¿Saben por qué la Biblia puede hacer todo eso que David ha señalado en el Salmo 19? Porque la Biblia nos lleva a Jesús. ¿Y saben quién es Jesús? Pablo dice en Colosenses capítulo 2 versículo 3 que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y en 1 Corintios capítulo 1 Pablo dice: yo predico a Cristo y a este crucificado. ¿Saben por qué? Porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La Biblia puede transformar corazones. La Biblia puede hacer todo lo que ella hace porque nos lleva a Jesús, y Él es la sabiduría y el poder de Dios encarnado. Él es el gran héroe de la Biblia. Mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, hay esperanza para el hombre, porque Dios ha hablado. Nosotros podemos conocer la verdad verdadera, porque Dios ha hablado. No tenemos que vivir como mejor nos parezca, haciendo de nuestra vida una especie de laboratorio de experimentación, porque Dios ha hablado. Dios ha hablado.
Mi amigo, ven a Cristo. Si todavía no lo has hecho, confiando únicamente en Él para el perdón de todos tus pecados, y entonces podrás comenzar a caminar por la ruta que Él nos ha trazado en ese GPS, en ese libro que es 1000 veces más deseable que el oro y más dulce que la miel. Que el Señor bendiga su palabra.